yo pensando que gravel era rodar por terracería hasta que conoces Gravel Centro. Quiero contarles un poco de la experiencia que tuvimos ayer en Gravel Centro. Pues les voy a dar unos puntos que quiero platicarles. Estuve haciendo una recapitulación de qué fue lo que pasó. Quiero iniciar con la experiencia del día previo a la carrera. En un video anterior les había contado que iba a correr Gravel Centro y pues ayer logramos la hazaña de concluir la carrera, 110 kilómetros, y quiero darles un poco de mi experiencia de lo que me pasó ayer, cómo estuvo, la logística, y pues quiero comenzar contándoles mi experiencia de cómo me fue ayer. Y pues un poco desde que llegamos el viernes al evento, era un lugar donde te podíamos quedar a acampar, que era un lugar muy bonito ahí en San Miguel de Allende, el lugar donde iba a dar inicio a la carrera y donde fue el espacio donde podíamos acampar. Y pues desde prepararnos, ¿no? Preparar la logística, lo que íbamos a llevar desde aquí, desde casa, para cenar, para preparar el otro día. Ahí podía desayunar, cenar, también había esa opción. Nosotros decidimos llevar algo de alimentos para desayunar, comer, cenar, y también estuvimos en el restaurante y pues platicar un poco cómo estuvo el lugar. Muy bonito el lugar para dormir. Íbamos varias personas, iba Yanela, iba Jimmy y Benja, y ahí conocimos a más personas. Eso es algo de lo que nos gustó mucho. Y la experiencia pues de acampar, pues la verdad es que íbamos bastante bien preparados. La verdad es que todos llevábamos casas de campaña, colchoncito y todo para tratar de dormir lo mejor posible. Y la verdad es que fue una noche que al principio parecía un poco incierta porque empezó a medio llover, pero al final no llovió prácticamente nada, fueron unas gotitas leves y ya pudimos dormir. Sentimos un poco de frío al amanecer, pero normal. Entonces, pues logramos pasar una noche, yo creo que bastante buena. De ahí, pues, al día siguiente, pues el desayuno, preparar un poco el desayuno. Yo me fui al restaurante, Yanela, Benja y Jimmy se quedaron a desayunar con lo que traíamos. Ellos decidieron desayunar ahí porque pues no están acostumbrados a desayunar fuerte, y la verdad es que pues yo sí acostumbro desayunar bastante bien. Huevitos, papitas, cereal, fruta, bastante fuerte según yo desayuné, para cargar lo mejor posible los carbohidratos. Y desgraciadamente pues ya les iré contando más adelante cómo estuvo. La verdad, el desayuno estuvo bastante bien. Nos despertamos aproximadamente a las 6 de la mañana. Desde esa hora ya estaba el desayuno para antes de la arrancada ya estar desayunados. La arrancada era a las 8 y pues alistar nuestras cosas. Yo creo que aquí cometí un poco un error porque se me vino el tiempo muy justo para preparar hidratación, para preparar lo que iba a llevar de comida, para preparar mi herramienta, para preparar la bici. Se me fue un poco el tiempo. Entonces creo que debí hacerlo un poco más rápido porque llegué muy justo y creo que no preparé bien lo que iba a llevar para la carrera, ¿no? Pero bueno, la ropa ya la tenía previsto, lo que iba a llevar. Yo ya había tenido problemas por ahí de rosaduras en algunas otras salidas y era una preocupación que yo tenía. Entonces, por suerte, ya me prestó una pomada que salió espectacular la rodada y no tuve problemas de rosaduras. Y eso me salvó la vida, de eso me despreocupé totalmente, ¿no? Y luego ya por ahí nos vamos a la salida. Ya la salida estaba programada para las 8 de la mañana. Iba a ser una salida controlada desde Opuntia hasta un punto aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de Opuntia, y de ahí era la arrancada oficial. No poníamos pie a tierra, sino desde donde te dejaba el coche guía, de ahí se arrancaban. Entonces, pues al principio pues fue muy cordial, muy amena la salida, muy tranquila. La verdad, sí, algunos caídos, como siempre, ya saben, siempre hay quien se cae al principio de la carrera, pero todo bien, no fue nada grave, algún empolvado por ahí en la salida, pero pues ya tuvimos que parar un poco para salir, y luego ya de ahí pues al punto de donde nos dejaba el coche guía, y ya de ahí arrancábamos, ¿no? Con todo. La ruta era por GPS, traías tu dispositivo para guiarte, y eso pues ya estaba yo un poco familiarizado, y la mayoría creo que ya estamos familiarizados con esa forma de carrera, pero pues no creo que la mayoría ya estamos familiarizados con el uso del GPS, y eso ayuda bastante. La verdad es que sí ya es muy común en las carreras usar el GPS. La diferencia con otros eventos, pues que yo había participado, pues igual
Las salidas controladas son muy parecidas, no hubo mayores incidentes, yo nunca había participado en gravel, la salida fue bastante controlada y no hubo mayor problema. Durante el recorrido, el polvo, sentir el polvo, ya las piedras, la tierra suelta, había mucha tierra suelta en la ruta. Había zonas como de sembradíos por ahí que requerían cierto cuidado porque podías ahí resbalar la rueda, entonces había que ir con cuidados, y muchos de los corredores también decían lo mismo, que estaba muy campechano el terreno, o sea, había terrenos planitos, terrenos de subida, terrenos de bajada, mucha piedra, había zonas de piedra también, o sea, sí había zonas técnicas, entre comillas, para gravel, porque pues quizá los de MTB dirán eso no es nada, pero con una bici de gravel se complica mucho el descenso o la escalada, entonces había unas zonas donde sí estaba complicado, pero pues ahí el manejo o la experiencia que tengas de MTB te ayuda a solventar un poquito esas dificultades. De ahí en fuera estamos acostumbrados, ¿no? La diferencia es la bici, que la bici pues tiene está diseñada para ir más rápido, pero en terrenos complicados sufre un poquito y sufre uno también como ciclista, ¿no? ¿Y cómo respondió mi bici? Pues la verdad, impecable. La bici, de verdad le faltó jinete a la bici, porque mi Topstone increíblemente no sufrió ponchaduras, no sufrió avería. La cadena ya venía al último, ya muy crujiente del polvo y que ya no traía nada de aceite, pero ninguna falla mecánica, no tuve ninguna falla mecánica, gracias a Dios, ninguna ponchadura, aunque iba preparado por si acaso, no tuvimos ningún inconveniente. Pues llego a la parte más dura de la carrera. Yo durante el recorrido me voy con Benja, yo creo que sería como hasta el kilómetro 30, 20 y algo, íbamos juntos. Llegamos a una de las subidas donde les digo que estaba técnica la cosa, y ahí como que noté que se empezó a quedar. Y después venía una bajada técnica también de piedras, y ahí ya no lo veía. En esa parte yo creo que iba como en el kilómetro 30 aproximadamente, y ahí lo perdí. Y seguí mi camino y alcancé a otro amigo, y ahí nos fuimos jalando un poquito hasta el primer abasto. Y ahí el primer abasto espectacular, no tuve, rellené mis ánforas, todo iba muy bien hasta ahí, muy completo el puesto de hidratación, la zona estaba muy bonita, y no recuerdo exactamente qué kilómetro era, según yo era cerca del 50 donde estaba el primer abasto, y estaba bastante bien. Pero más adelante para mí empezaron los problemas. El momento más duro empezó a llegar como desde el 60. Yo ya empecé a sentir los estragos, estaba viendo ahí un análisis, el recorrido de mi Strava, y dicho y hecho, mi sufrimiento empieza a salir entre las 2 horas y media, 3 horas, y justamente ahorita a la hora 3 de recorrido ya empecé a sufrir mis calambres, y eso fue algo muy duro porque faltaba mucha carrera, o sea, faltaban 50 kilómetros todavía, prácticamente a la mitad, y yo ya estaba empezando con los calambres. Entonces logré solventar un poquito, avancé como 10 kilómetros y volvió a aparecer otra vez calambres. Y la parte más pesada para mí fue que la ruta estaba como muy serpenteada, como muchos cambios de dirección, entonces tomaba, aunque la elevación era prácticamente insignificante, cualquiera diría fueron 700, 650 de desnivel, o sea, ni siquiera llegó a 700 en 110 kilómetros, pero los cambios de dirección, o sea, te daban un desgaste terrible. O sea, yo creo que las arrancadas constantes fueron, yo creo que lo que me terminó por desgastar muchísimo más. Mentalmente yo ya venía muy desgastado porque entrabas y salías, o sea, te serpenteaban mucho, hacían esto, y les voy a compartir mi Strava para que vean cómo estaba el recorrido. Entonces eso me cansó mentalmente muchísimo, porque entrabas y según yo ya salías a la carretera y otra vez te volvían a regresar. Entonces, pues no sé si eso sea muy común en gravel, pero a mí eso me mató, o sea, eso me mató a mí. Pero después como al 80, ahora que estoy recapitulando, son como cada 10 kilómetros tuve unas crisis de calambres terribles. O sea, hubo una parte donde ya me paré, como yo creo que era como en el 80, en medio de la nada, en medio de unos sembradíos, o sea, tirado, ahí tiré mi bici, y por suerte traía una ánfora en la mochila con hielo, y esa me fue salvando, se fue derritiendo el agua y estaba fría, y me la untaba así en las piernas, me la chiteaba, y terrible. O sea,
calambres muy, muy duros. Esa es mi preocupación. Fíjense que sentía yo que tenía un buen físico, pero los calambres no me dejaban seguir. O sea, yo sentía que tenía fuerza, pero los calambres no me dejaban seguir. O sea, yo sentía que el alimento estaba bien, no tenía hambre, no me sentía deshidratado, solamente los calambres. Es algo que tengo que investigar, trabajar, mejorar, que tengo ese gran problema, ¿no? La alimentación, yo me preparé según yo bastante decente, les digo, yo no sentí sed, la hidratación creo que estuvo bien, no sé, a lo mejor es un tema muscular, es un tema de fisioterapia que tengo que tratar para solventar ese problema, ¿no? Lo que más me sorprendió del gravel, pues la verdad, es una excelente comunidad, o sea, la comunidad es fenomenal, el ambiente del gravel es muy relajado, la gente es pues muy empática, muy amigable. Creo que todos nos ayudábamos durante la ruta, preguntabas cómo estás, todo bien. Si, por ejemplo, a mí me ofrecieron, el Sam me ofreció unas pastillas de sal, me ayudó un poquito, pero ya después le dije, ya vete, si no se nos va a ir, se te va a ir tu carrera y no quiero arruinarla. Y pues con esas pude seguir otros 10 kilómetros. Y otra cosa, pues, es menos ego y más aventura, ¿no? O sea, ahí, pues, nadie se preocupa de cómo vas vestido, cómo que llevas, qué traes. Pues la verdad es que como que nos enfocamos más en la supervivencia, ¿no? Es una carrera como sobrevive como puedas, ponchaduras, mordeduras de llanta, averías, cadenas, mucho polvo, las bicis sufren mucho porque pues lleva mucho desgaste, ¿no? La bicicleta. ¿Qué aprendizajes me llevo? Yanela corrió con su Rebel, yo corrí con la Topstone. No necesitas la bici más cara para vivirlo, o sea, disfrutó ella igual que yo su carrera con su bicicleta. Lo único que creemos que deberíamos agregarle a su bici de ella es las llantas de Tubeless. Nosotros pues creo que esa es la única gran diferencia que tenía la Topstone, pero de ahí en fuera ella hizo sus 78 kilómetros con su Rebel de Ike y sin problema, yo con la Topstone de Cannondale igual sin problema. Y había bicis de todas las gamas, ¿no? Desde nosotros hasta, la más que se imagina, ¿no? De las más caras. Y que creo que también es importante, todos nos sufrimos muchísimo, tanto Yanela, Benja, el Jimmy y yo sufrimos muchísimo la ruta, o sea, el desgaste, la temperatura fue muy fuerte, o sea, el Garmin dice que estuvimos corriendo un promedio de 32, 33 grados centígrados y pues la alimentación creemos que, en mi caso, yo sentí que me fue bien, todos llegaron, Benja me dijo que él llegó muy cansado, muy devastado, ¿no? Entonces, mejoras para todos en la alimentación. En lo personal, yo creo que tengo que ver qué está pasando con mis calambres, si es un tema muscular, si es un tema de fisioterapia, si es un tema de alimentación o de hidratación previa o de cómo tomar algo adicional para corregir eso, pero eso es lo más importante que concluyo de este aprendizaje, ¿no? Lo que más me gustó y lo que podría mejorar, el abastecimiento, el primero, super top, nada que decir, pero en el segundo abastecimiento abandonado, o sea, yo creo que no dimensionaron que en el segundo abastecimiento pues ya íbamos a llegar todos muy cansados y creo que todos, no sé si los de 30 pasaron por ese abastecimiento, pero sí los de 78 sí llegaron a ese abastecimiento, entonces cuando llegamos los de 110 pues ya prácticamente no había nada, ¿no? Y era importante porque sí, creo yo que debieron haber considerado reabastecer ese segundo abastecimiento porque sí, el señor, excelente persona el señor, hacía lo que podía con lo que tenía, pero sí, cuando llegamos nosotros ya solo unas papitas ahí abiertas y una coca por ahí bien caliente. Desgraciadamente, pues son cosas que pasan, pero pues es algo que creo que se puede mejorar para la siguiente edición. De allí en fuera el primero súper bien. Otra cosa, yo creo que debimos haber salido un poco más temprano. El horario, salimos a las 8 y ya terminamos prácticamente a la 1 de la tarde, o sea, muy fuerte el calor, la hora en la que concluimos. Quizás salir 6:30, 7 ayudaría a concluir en una hora un poquito más adecuada y menos expuestos al sol, ya que le quites una hora de exposición al sol, pues ya es mucha ayuda. ¿Qué hay que resaltar? La verdad, un punto espectacular, o sea, el lugar donde nos quedamos a acampar, estaba la atención impresionante, o sea, de verdad es algo, la logística estuvo muy bien, el kit ni batallamos, la merch que tenían estaba preciosa, o sea, nosotros compramos compramos un jersey, compraron calceta los chavos, compraron gorras, el kit súper completo, la verdad eso estuvo espectacular. Y eso, de verdad, nos quedamos con eso, con la conclusión de que fue un evento espectacular en lo general, con algunos puntos de mejora en mi consideración. No sé si
que al ser mi debut a lo mejor es algo normal que pasa en el gravel, pero pues si es algo que se pueda mejorar, pues adelante, ¿no? Siempre con el ánimo de colaborar. Y pues nada, la verdad estoy todavía con el recuento de los daños, muy adolorido de los calambres y contento de haber concluido 109 kilómetros. Ya al último pues llegas con lo que traes y pues muy feliz. La verdad no hay, como decían los chavos al finalizar, me decían todos, para mí Benja fue algo, llegamos todos como en trance, ¿no? O sea, todos bien devastados, la verdad no dimensiona uno hasta que está ahí en la carrera. O sea, la supervivencia del gravel te lleva al límite. La verdad, yo llegué al límite, Benja dice que él llegó al límite, Yanela igual, Jimmy igual. O sea, yo creo que el general de los corredores fue eso, llegar al límite y terminar fue lo más satisfactorio para todos nosotros y hicimos el mejor esfuerzo. Algunos caídos que no llegaron y pues así es. O sea, la verdad es que con eso nos quedamos, con que dimos el esfuerzo máximo, lo disfrutamos al máximo, lo sufrimos, lo lloramos, todo al máximo, pero valió la pena. En el momento platicábamos durante la ruta, yo les decía, oigan, yo cuando iba en el kilómetro 80 dije, no, yo no vuelvo a hacer esto, pero ya que empezamos en la tarde a recuperarnos, dices, obvio que lo volvería a hacer, ¿no? Obvio que lo voy a volver a hacer. Y ya rifaron ahí premios para otras carreras y ya están inscritos los chavos, y dices, no, pues hay que ir. O sea, fue algo padrísimo. Yo estoy muy contento, lo volvería a hacer. Y con esto concluyo el video, espero les guste y para la siguiente edición seguramente ahí estaremos y veremos cómo nos va el próximo año y ojalá tomen en cuenta estos comentarios para la siguiente edición. Saludos a todos.